Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Esto es recordar a nuestros maestros. Sean ustedes bienvenidos. Este programa se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL, Medellín, en los 100.4 del FM. Yo soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, EMS, y profesor de la Universidad Nacional de Colombia en su sede de Medellín. Los agradecimientos debidos a Jorgito Benjumea en la cabina de la emisora y a las 3 instituciones que sin ánimo de lucro apoyan y permiten el adelanto de las labores culturales que hace la Fundación Entre Líneas. Esas instituciones son INTI Salud, la Fundación Confiar y la librería Libros Entre Líneas, cuya página web es, escrito todo con minúscula, www.librosentrelineas.com. En el día de hoy proseguiré el análisis que estoy llevando a cabo sobre la función y el papel del cristianismo en la vida de los individuos y en la vida de las sociedades actuales. Esta será la semana número 22 de la serie La EMS al Rincón de Pensar. El título del programa es El cristianismo como exaltación de la irracionalidad, la ignorancia y la sumisión. Hoy abordaré la parte octava de este análisis. Alguien ha dicho, más puntualmente Nietzsche, y otras figuras importantes de la historia del pensamiento, que el concepto de verdad, que es tan caro y tan necesario para la construcción de la vida de los seres humanos, tanto de la vida individual como colectiva, que el concepto de verdad es una convención. Una convención quiere decir un acuerdo. Es algo que está establecido por acuerdo entre un grupo social. Creo que es válido afirmar que la verdad es una convención entre los seres humanos de un determinado grupo que se acoge a lo que es la estipulación de esa verdad. Pero el tema importante, más allá del carácter convencional de la verdad, es a qué se llama verdad, para que a partir de eso que se llama verdad venga subsecuentemente el acuerdo o la convención. Y en aras de lo que vengo reflexionando, digamos sintéticamente, que se puede llamar verdad algo que se logra demostrar, algo para lo cual se pueden ofrecer argumentos de probación, pero también que se puede llamar verdad lo que proviene de la creencia. Y la creencia, que no tiene que ver con ninguna demostración, depende de la transmisión que en gracia al carisma haya hecho alguien hacia otra persona. Por consecuencia, en esta discusión entre la racionalidad y la fe, debemos tener en cuenta esto que acabo de mencionar, que ambos, tanto los creyentes como los ateos, se plantean un asunto en relación a la verdad. Solo que el ateísmo racional señala que será verdadero todo aquello que alcance la posibilidad de ser demostrado, mientras que la creencia sostendrá que es inefable, que no hay palabras para nombrarla, ni caminos de demostración para probarla, que por ende depende de la convicción íntima que posee un sujeto, convicción que le ha sido insuflada a través de un otro que se ha encargado
de hacer esa transmisión relativa pues a esa verdad. Ahora, eso ya marca de entrada dos diferencias muy importantes, o más bien una diferencia entre estas dos posiciones, porque cuando se asume la verdad como un asunto racional, es decir, como algo que está obligado a decir y a demostrar por qué se afirma eso como verdadero, cuando se asume la verdad como un producto del desarrollo de la racionalidad, es evidente que quien plantea ese tipo de verdad está tomando al otro, a aquel a quien se la destina, como un igual. Aquí estoy haciendo eco de unas palabras de Stanislao Zuleta, porque le ofrece a ese otro elementos de demostración para que él, ejerciendo su propio razonamiento, pueda acordar o disentir. Es muy sencillo. Cuando yo establezco una afirmación con carácter, es mi pretensión de verdad, y procedo luego a ofrecer los elementos de probación de eso, estoy respetando al otro porque lo tomo como un igual a quien considero capaz de proceder con su razonamiento en función de los elementos que le ofrezco para que en conclusión acuerde o desacuerde. Pero cuando se asume la verdad como fe, esto significa tomar desigualmente a los seres humanos. Y hay que tomarlos como desiguales porque hay una diferencia notoria entre el emisor y el receptor. Pero antes apuntalemos lo que voy a decir en aquello que ya insinué, y es que el tema de la verdad por la creencia es un asunto del carisma de quien hace la transmisión. Es decir, uno puede persuadir a otro de que algo es verdad. Algo que yo tengo en mi mente, sin que yo tenga posibilidad de comprobarlo, de demostrarlo, puedo conseguir, sin embargo, mediante recursos de seducción y de sugestión, insuflarlo como convicción profunda en el otro. Por eso en el asunto de la creencia es tan importante quién habla. Es menos importante lo que dice y sobre todo en qué sostiene lo que dice, sino quién habla. Un ejemplo de eso que me parece que es patente y evidente es la creencia que los padres insuflan en el niño con aquello de, por ejemplo, hablarle de que el niño Jesús le traerá regalos el 24 de diciembre, bueno, el niño Jesús en Colombia, o el Papá Noel en Estados Unidos, o los Reyes Magos en Europa. Y el niño en esos primeros años de la vida se levanta absolutamente persuadido de que cuando efectivamente aparecen esos regalos, ya sea bajo la almohada o en el árbol de Navidad, es porque una figura muy real y concreta, que es el niño Jesús, Papá Noel o los Reyes Magos, han llegado efectivamente ahí. ¿Y cómo ha alcanzado esa convicción el niño? Pues porque es la transmisión que le ha hecho el entorno, con particular énfasis los padres. El niño se apropia de esa creencia, está absolutamente convencido. Por eso el tema de la verdad no termina únicamente en que uno diga que uno está convencido, porque si la verdad, por convencido que uno esté, no alcanza a mostrar los argumentos que la sustenten, pues habría que abandonar esa afirmación. Pero si yo apuesto a que simplemente es en el ámbito de la creencia donde me muevo, entonces todo tiene que ver con el efecto que producen otros que establecen una determinada convicción en un personaje. En este caso que ejemplifico, el niño abandona esa creencia, entre otras cosas porque los mismos que la han promovido empiezan a disolverla a partir de cierta edad. Pero con eso lo que yo quiero mostrar es que los seres humanos somos muy susceptibles de caer bajo la identificación en lo que la palabra de otro
nos traza, asumiendo lo que el otro dice como una certeza indiscutible que se vuelve convicción profunda. Eso es lo mismo que pasa con la fe en general. El niño tiene fe en que el niño Jesús viene a visitarlo y a entregarle los regalos navideños. Bueno, esa fe, ya he dicho, se disuelve porque al niño se le empieza a plantear que no es cierto y que realmente los regalos vienen más bien como homenaje de los padres, etcétera, cuando alcanza cierta edad. Pero es el mismo mecanismo. El niño desde tempranito cae bajo la influencia poderosa de padres, de maestros, del entorno, que le empieza a hablar de Dios y entonces él asume eso como una convicción profunda y habremos de ver más adelante que esa convicción profunda cobra arraigo precisamente porque contribuye a resolver algunas preguntas, algunas angustias que suelen habitar al niño y en general a todos los seres humanos. Dicho esto, entonces, volvamos al tema de la fe cuando digo que la fe, a diferencia de la racionalidad, toma a los seres humanos como desiguales. Por ejemplo, por algo que ya había insinuado en el programa anterior, que en materia de la fe, supongamos un creyente cristiano convencido de la existencia de toda esa narrativa, de un paraíso, una culpa, la expiación de esa culpa por el envío del Hijo de Dios, etcétera, etcétera, tiene una fe profunda y esa fe le marca que son los designios de Dios los que trazan el rumbo que él debe tener. Desde esa fe forja una actitud moral, etcétera. Pero lo de la desigualdad estaría en relación a algo que preguntaba yo la semana pasada. Y entonces, ¿por qué unos tienen fe y otros no tienen fe? Porque fíjense que en el tema de la racionalidad, en relación al asunto de la verdad, los seres humanos son tomados como iguales. Es decir, todos los seres humanos, de no mediar un serio trastorno psíquico, están en el uso de una razón que se puede desplegar racionalmente. Y entonces yo tomo al otro como un igual a mí, a quien le transmito unas vías explicativas de algo de lo que estoy convencido, pero convencido porque lo puedo probar, y el otro, en un ejercicio de su propio razonamiento, puede seguir el lineamiento que yo le ofrezco y al final acordar o desacordar. Pero en el caso de la fe, la situación es completamente distinta. Yo lo preguntaba, ¿y por qué millones no tenemos fe? ¿Y por qué solamente unos tienen fe? Y si este es un asunto que tiene origen en Dios, entonces ¿por qué le asigna fe a unos y se la niega a otros? Con el agravante de que en función de esa fe se desplegarían ciertas actitudes, actividades, etcétera, consonantes con las exigencias de Dios para hacerse merecedor, por ejemplo, del cielo, etcétera. Entonces, bastante extraño que ese Dios que tanto he dicho que aparece como bueno, como un Dios justo, distribuya inequitativamente la fe con las consecuencias de que los que carezcan de fe, al no proceder con las estipulaciones que él exige a los seres humanos, pues serán merecedores de, por ejemplo, del castigo del infierno. ¿Por qué unos tienen fe y por qué otros no? Si uno no cree y eso lo condena, ¿por qué ese Dios bueno y justo, repito, distribuyó así las cosas? ¿Qué puede hacer el que no cree? ¿Y por qué cobrarle cuentas por no tener fe? Eso míresele por donde se le mire, es una absurdidad peor que cobrarle cuentas a alguien porque no ama a otro. Es decir, si la fe es un sentimiento que se hace convicción profunda, es como el amor, es un sentimiento que se hace convicción profunda. Y entonces no se le podría pedir cuentas a quien no tiene el sentimiento de la fe, habría más bien que preguntarle al encargado de distribuirla por qué no se la distribuyó a este personaje. Y pongo como comparación que eso es lo que pasa
en el amor. A nadie se le puede pedir cuentas, sería terriblemente injusto sancionar a alguien porque no ama a un tercero. Esos son los puntos flacos y los puntos, en mi opinión, siempre resbaladizos, por no decir abiertamente contradictorios, en que se va asumiendo cualquier razonamiento que uno haga en torno a las premisas de lo que es la fe y particularmente de lo que es la narrativa que el cristianismo ha hecho para explicar el origen en general de la condición humana. Pero si ya da bastante para pensar que Dios haya distribuido entre los individuos la fe en proporciones diferentes al punto de que algunos carecen completamente de ella, el tema se vuelve más grave, tiene una variante más complicada cuando paso del individuo a las culturas o a las sociedades, también se podría decir, porque se presenta, por decir lo más elemental, como muy extraño la proliferación de fes. Sí, uno puede hablar de fe en singular para acreditársela, por ejemplo, a los cristianos, pero resulta que los cristianos no son los únicos habitantes de este planeta. Y hay muchos otros habitantes y muchas otras configuraciones sociales y culturales que disponen de fes muy distintas. Por ejemplo, en el mundo existen actualmente, se calcula, unas 4.200 religiones, más allá de que haya cuatro muy grandes: el cristianismo, el islamismo, el hinduismo y el budismo. Más allá de esas cuatro hay 4.200 religiones, es decir, hay 4.200 formas de convencimiento por la fe de la existencia de un dios o de unos dioses, etc. Y a esto pues no le sumo las miles y miles de religiones que han desaparecido. Ahora, en ejercicio de un mero razonamiento, ¿por qué Dios armó tal caos? Porque Dios, en vez de haber destinado en todos los seres humanos, sin discriminación de nadie, no solamente la fe, sino una sola fe, armó en su plan algo tan absolutamente complejo, por no decir errático, como es distribuir inequitativamente la fe, pero además marcar formas de la fe completamente distintas. Además, como para constatar lo funesto de este caótico diseño que se le ocurrió a Dios, es que por esas fes se matan. Muchos islámicos matan por la fe en Alá y a nombre de él cometen las atrocidades más bárbaras. Los sunitas no pueden verse con los chiitas, o por lo menos facciones muy importantes, pero el cristianismo pues no pasa de largo ante eso. El cristianismo tiene una historia plagada absolutamente de fanatismo, violencia. Bastaría pensar en las cruzadas. Las cruzadas tienen el propósito bien terrenal de apoderarse de territorios que se aducía estaban en manos impías, pero había una actitud absolutamente depredadora. Eran guerras de arrasamiento completo, de una violencia, una virulencia, y que separaba a esos islámicos de los cristianos, pues el tipo de fe, por lo menos una de las cosas importantes que los separaba, o una de las cosas en las cuales se encontraba la justificación, porque sabemos que eso también tiene soportes pues económicos y políticos, pero la justificación siempre se presentaba a nombre de la fe. De hecho, el otro es llamado infiel, es decir, alguien que no guarda la fidelidad que yo guardo, alguien que no tiene la fe que yo tengo. Pero es que el otro está tan convencido de su fe como el cristiano de la suya.
Entonces el cristianismo no solamente en las cruzadas, el cristianismo adelantó otras atrocidades a nombre de la fe. Por ejemplo, la Inquisición o las guerras religiosas, en donde a nombre de una convicción que tenían enfrentaban a otros que tenían otra convicción. ¿Por qué Dios hizo las cosas de esa manera y por qué permite que se realicen a su nombre? De los cristianos, pues no podemos tampoco olvidar cómo arrasaron con la fe, con las distintas fees que tenían los indígenas americanos. Y todos los procesos de evangelización pasaban por derrotar la fe del otro para transponerlos a la fe del invasor, y cuando eso no se lograba por las buenas, pues tampoco se vacilaba en hacerlo por las malas. Entonces es muy extraño que a nombre de la fe se pueda legitimar el arrasamiento de otros seres humanos. Claro que cuando hablemos de por qué el cristianismo promueve la ignorancia y yo tenga que hacer algunas consideraciones de corte histórico, vamos a ver que lo que pasa es que el Dios cristiano, que es un Dios de origen judaico, es un Dios que sabe de la violencia y del ejercicio implacable de la fuerza y la destrucción de todos aquellos que no adhieran lo que es la convicción pues de su propia creencia, la creencia pues cristiana. Pero cuando, por ejemplo, los cristianos arrasaban con, con los indígenas, yo voy a leer un pasaje, un párrafo de Estanislao Zuleta para mostrar la absurdidad, es decir, que es tan absurdo eso en lo que creían los indígenas como absurdo en lo que creían y creen los cristianos. Dice Zuleta hablando del fetichismo como una mentalidad que ya estaba presente en las políticas colonizadoras, por ejemplo las que implementó España en América. Dice así Zuleta: el fetichismo fue tomado de la mentalidad colonizadora. Fue un concepto que tuvieron los portugueses, viene del portugués feiticio, que quiere decir hechizo, ficticio, hecho, construido, fabricado. Los portugueses se asombraban mucho cuando llegaron a Angola y vieron que los angoleses le cantaban, le bailaban, le rezaban a unas piedras y a unos muñequitos que ellos habían fabricado y a los cuales les dieron el nombre de fetiches, y a la concepción que ellos pensaban que tenían esos negros de Angola, fetichismo. Lo que no descubrieron en ese momento fue que los angoleses pensaban de los portugueses lo mismo. Los veían que ponían dos palitos en cierta forma, los clavaban y se arrodillaban y comenzaban a hablar. Creen que dos palitos, con solo ponerlos así, hace prodigios. Eso es también fetichismo. Es igualmente grotesco lo que veían los unos y lo que veían los otros. El fetichismo es siempre el del otro. El fetichismo no es nunca el mío. Ese es un ejemplo muy visible, muy tangible del etnocentrismo, esa concepción del fetichismo, dice pues Estanislao. Y si ejemplifica con los portugueses en Angola, es también los portugueses en lo que hoy es Brasil, pero es lo mismo que hacían los colonizadores españoles con ese juego de cruz y espada con la cual doblegaron completamente las comunidades originarias de América. Y cuando se adelantaban las prácticas evangelizadoras, o con la cruz o con la espada, pues lo que se planteaba era que esos indígenas eran muy extraños, entregados completamente a, a ese tipo de creencias absurdas, para parodiar a Zuleta, a esos muñequitos de barro, etcétera. Pero bueno, la mirada que venga desde otro lado que no el cristiano, pues también dirá eso es muy extraño, que se arrodillen, por ejemplo, ante una estatua de yeso, le recen, le hablen, le imploren, que además encaucen la vida en función de acatar una supuesta exigencia que le haría esa estatua, que es la de María, que es la de Jesús en una cruz, etcétera. Entonces, vuelvo a esto. Pero, ¿por qué formuló Dios entonces esta esquizofrenia de imágenes, de cultos, de rituales, de representantes suyos? Si Dios es uno, como lo creen, por ejemplo, los cristianos, y que es el verdadero, y que es omnipotente,
¿Por qué deja que se maten por él? ¿Por qué permite ese berenjenal de creencias distintas? Además, ¿cuál es la culpa de que alguien crea como los muñequitos en que creen los angoleños? Pues eso mismo se podría preguntar. ¿Y usted por qué cree que en dos palitos cruzados hay un poder especial? Si no es uno, es decir, un Dios único que estaría desplegado en muchas formas, ¿en qué basa una creencia su superioridad sobre otra? Entonces vuelvo a un hecho muy elemental dentro de este análisis que intenta mostrar que si al cristianismo se le hurga un poquitico, todo eso empieza a resquebrajarse y a mostrar la endeblez de la construcción discursiva que tiene, y que donde es una simple y mera creencia, lo que aparece finalmente es el poder de instauración de esa creencia que mediante un ejercicio sociopolítico, etcétera, permitió que bajo la forma de iglesia se transmitiera de forma muy exitosa, de manera muy exitosa, esa creencia. Pero a Dios sí habría que preguntarle entonces, y no los que no somos creyentes, sino los creyentes, preguntarle a Dios, pero ¿por qué no hiciste las cosas vos que sos tan omnipotente más sencillas? ¿Por qué no simplemente estableciste la misma fe en todo el mundo? Y así no tendríamos ni siquiera razones para andarnos liquidando unos a otros. Entonces, para ir dejando por el día de hoy, vean que es de todas formas una situación bastante sui generis, la de una creencia que piensa en un Dios omnipotente, pero que al mismo tiempo arma un diseño del mundo que hipotéticamente hizo, que es un verdadero caos, que es al mismo tiempo el escenario en el cual se puede desplegar la más funesta, por ejemplo, de las violencias. Pero vamos a dejar por el día de hoy acá y espero que ustedes se animen y que podamos continuar con esta labor de exploración, por difícil que sea para los creyentes, tratando de mostrar la inconsistencia fundamental sobre la cual está sostenida esta creencia tan exitosa y tan amplia en el mundo. Bueno, por hoy era todo, amables oyentes, y reciban pues mi cordial saludo y hasta pronto. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.